Buenas noches, compañeros y licenciados. Nosotros vamos a hablarle acerca del epígrafe 2. Somos el grupo número 3 y los integrantes son Washington Silva, Juan Carlos Macías, Verónica Ramírez, Catalina Reyes y Andrea Morales, que les habla. Bien, acerca de los elementos sobre demografía y estadística sanitaria. ¿Qué es demografía? Pues demografía es la ciencia que estudia la población humana de manera estadística, es decir, en base a datos numéricos y cálculos que permiten poder analizar los diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad de una población. Estos datos estadísticos que se utilizan se obtienen mediante los instrumentos que son evidencias científicas, bases de datos, encuestas, censos y otros. Estadística de la población de Santa Elena, como vemos en el cuadro en la parte izquierda, vemos aquí sobre los resultados del censo de población, en este caso es el 2010 de la provincia de Santa Elena, que el total es de 380.393 habitantes, estando en el rango de mujeres de 151.831 de mujeres y hombres de 156.862. Como vemos, la composición de la población del cantón de Santa Elena, según el censo del 2001, representa el 3.4% de total de la población del Guayas. Este ha ido en aumento en los últimos periodos intercensal en el 1990 y el 2001 a un ritmo del 2.6% promedio anual. Y el 75.5% de la población es la que reside en las áreas rurales. Y esto se caracterizan por ser una población joven, ya que el 43.7% de la población son menores de 20 años, como se puede observar en una pirámide de población por edades y sexo. Y aquí está la pirámide, su utilización en la salud pública. La aplicación de la estadística constituye una necesidad social en el desempeño profesional de médicos, pues está vinculada a la buena práctica de la investigación en la salud y esta permite interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos. Diferentes tipos de pirámides, como vemos aquí, los diferentes tipos de pirámides pueden ser de tres formas: pirámides de población progresiva, que es la cantidad de personas en cada día en intervalos de edad va disminuyendo progresivamente, y la pirámide de población regresiva, que es la pirámide que es más pequeña en la zona central de la pirámide. Aquí está. Y la pirámide de población estacionaria, que los grupos de edades son similares en toda la pirámide. Bueno, la interpretación en países con diferentes grados de desarrollo. En los países en vías de desarrollo, estos se caracterizan por ser un conjunto de insuficiencias en comparación con las economías que se pueden considerar como desarrolladas. Dado que el desarrollo comprende muchos aspectos, en grados de subdesarrollo se puede ver mediante un conjunto amplio de indicadores, entre los que cabe destacar son los siguientes: la baja renta por habitantes, altos índices de analfabetismo, libre estructura sanitaria, la baja tasa de ahorros por habitantes, la estructura productiva y tecnológica desequilibrada, elevada tasa de desempleo estructural, fuertes diferencias en la distribución de la renta, elevadas tasas de crecimiento de la población. Muchas gracias. Buenas noches, mi tema es estadísticas vitales. Las estadísticas vitales de mayor interés para la salud pública son las estadísticas de la natalidad y de la mortalidad. Aquí a la derecha tenemos un cuadro donde podemos ver por años cómo se ha dado la natalidad y la mortalidad en Santa Elena. Estadísticas de natalidad. La estadística de la natalidad se refiere a la información numérica acerca de los nacimientos que ocurren
en determinada colectividad, en un periodo de tiempo específico y a su distribución de acuerdo a ciertas características o variables propias del nacimiento de los padres. Por ejemplo, edad materna, peso al nacer y antecedentes obstétricos. Estadística de recursos. Entre los indicadores que miden el aprovechamiento de los recursos del hospital tenemos índice de recursos de tipo personal, camas por médicos, total de camas total médicos, camas por personal de enfermería, camas por tipo de empleado dado, camas por médicos que trabajan en la sala, índice de relaciones de recursos humanos, personal de enfermería por médico, por ciento de distribución de camas, por ciento de camas de servicios dados, productividad de médicos o técnicos, productividad médica en consulta, aprovechamiento de médicos básicos, de medios básicos, perdón, y por ciento de placas no útiles para diagnóstico. Buenas noches. Sobre las medidas de fecundidad, tenemos que es una tasa de fecundidad específica por edad o por grupo etario. Se calcula como la razón entre el número anual de nacimiento en mujeres de determinada edad o grupo etario y la población de mujeres de la misma edad o grupo etario en el mismo año para un determinado país, territorio o área geográfica que se elija. En las medidas de fecundidad tenemos la tasa bruta de natalidad, tasa de fecundidad general, la tasa específica de fecundidad. Las medidas de resumen a partir de las tasas específicas tenemos la tasa global de fecundidad, la tasa bruta de reproducción y la tasa neta de reproducción. ¿Qué es la fecundidad? Estadísticamente la tasa general de fecundidad, denominada también la tasa de fecundidad, es el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades de 15 a 19 durante un año determinado. Fertilidad. La tasa de fertilidad o tasa especial de fecundidad es una variable demográfica que muestra el número promedio de hijos que nacerían por mujeres si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo con la tasa de fecundidad promedio de cada edad. Natalidad es el total de nacimiento de madre pertenecientes a un determinado ámbito en un año concreto por cada 1.000 habitantes. En general, el término tasa bruta de natalidad se emplea cuando el indicador se refiere al total de nacimientos ocurridos en un determinado ámbito geográfico, o sea, es el total nacional, comunidad autónoma o por provincia. Mientras que cuando se evalúa el fenómeno restringido a un subconjunto poblacional dentro del ámbito geográfico considerado, el indicador se denomina simplemente tasa de natalidad. Buenas noches, compañeros y doctor. Le voy a hablar acerca de las medidas de mortalidad. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. A diferencia de los conceptos de muerte y de función, que reflejan la pérdida de la vida biológica individual, la mortalidad es una categoría de naturaleza estrictamente poblacional. Mortalidad infantil y sus componentes. La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población. De cada 1.000 nacidos vivos registrados durante el primer año de su vida. Análisis de la mortalidad por componentes. La mortalidad neonatal precoz fue junto a la postneonatal las que predominan y fue la tendencia esperada, ya que se comporta así en el resto del país. Las principales causas de muerte son un reflejo de que nuestra área tiene que seguir perfeccionando el programa por la reducción del bajo peso al nacer, así como en el diagnóstico precoz de las
anomalías cognitivas. Por otro lado, estrechar filas con la atención secundaria en la prevención de la hipopsia. Mortalidad materna. El alto número de muerte materna en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad del 99% de la mortalidad materna corresponde a países en desarrollo. Mortalidad perinatal y neonatal. La mortalidad perinatal es aquella muerte que se produce desde la semana 22 de gestación hasta los 28 días después del nacimiento. Se estima que su prevalencia es de 1 de cada 200 embarazadas desde 1990. Se ha progresado considerablemente en lo que se refiere a la supervivencia infantil. La cifra mundial de muertes neonatales se redujo de 5.0 millones en 1990 a 2.4 millones en el 2019. Sin embargo, la disminución de la mortalidad neonatal entre 1990 y 2019 ha sido lenta, más lenta de lo de la mortalidad post-neonatal de menores de 5 años. Y bien, las medidas, la mortalidad general, tenemos lo que son las medidas de morbilidad también. La tasa de mortalidad general, tasa bruta, se define como el número de funciones que ocurren por cada 1000 habitantes en un año determinado. Es un indicador que depende de la estructura por edad de la población. La morbilidad que presenta una población se obtiene fundamentalmente a partir de dos medidas de frecuencia muy conocidas, las cuales son la tasa de incidencia y prevalencia. Estas informan respectivamente del riesgo que tiene una población de desarrollar una determinada enfermedad durante un periodo de tiempo determinado y el peso de esa condición en la población. Mientras que la incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. Tenemos lo que es la prevalencia. En epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población. En medicina, personas que presentan una característica o evento determinado. En medicina, enfermedades, ¿no? Mientras que la letalidad es una medida dinámica que considera la tasa, considera un periodo de tiempo, ¿no? De pacientes con cierta enfermedad que fallecen, es decir, se mide la cantidad de muertos entre los contagiados. Esta es la letalidad. Tenemos lo que es morbilidad conocida y desconocida. La comorbilidad, también conocida como morbilidad asociada, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. Buenas noches. Indicadores que miden los recursos disponibles en su grado de utilización. Los dos principales indicadores de morbilidad son la incidencia y la prevalencia. La incidencia refleja los cambios al medir la aparición de la evolución de la expansión de las enfermedades de una población. Médicos por habitantes y camas por habitantes. Los médicos por habitantes es el número total de personas ocupadas con médicos por cada 1000 habitantes en el país. Es de 2.4, valor superior promedio de dos médicos por cada 1000 habitantes de los países de América Latina y el Caribe, pero inferior al valor promedio de la Organización para lo que es la Cooperación y el Desarrollo Económico. Camas por habitantes. En este caso, vemos cuántas camas hay por cada 100.000 habitantes. El líder de este sentido
es el país de Japón, con más de 13.1 camas por 100.000 de personas. Le sigue Corea del Sur con 12.3, Rusia con 8.1, Alemania con 8 y Hungría con 7.4. Consultas médicas por habitantes. En general, el número anual de consultas médicas por personas nuevas de países de la LAP es de 3.5 inferior al promedio del OCDE, correspondiente al 6.8. Las consultas médicas oscilan entre un valor superior al promedio de OCDE reportado por Cuba, es un valor inferior de una consulta. Embarazadas captadas en el primer trimestre. El porcentaje en lo que es la provincia de embarazadas captadas es por el Servicio de Salud en el primer trimestre de gestión aumenta de un 47% en el 2006 y un 63% hasta el 2013. Morbilidad bruta y neta. Entre los indicadores, la tasa de mortalidad neta es de 2.7% y la bruta del 3.4%. Promedio de esta es el 5.6%. Índice ocupacional total es el del 77.7% y la tasa de infecciones asociadas a los cuidados sanitarios es el 5.3%. La supervivencia general es el total del porcentaje en 96.5 y supervivencia del ventilado es el de 88.1. En menores de los años de 96.8 y 85% respectivamente. Estructura etaria. En la provincia de Santa Elena tenemos una cantidad total de 306.842 personas, un total del 0.14 años, el 19%, un total de hombres de 705 y un total de mujeres de 691. Entre 15 y 64 años tenemos el 72% de la población que nos tiene un total de hombres de nacidos, un total de hombres 2.691 y mujeres 2.472. Total de 65 años y más es el 9%, hombres 274 y mujeres 379. Tasa de crecimiento de la población es un 0.76%. Crecimiento natural por 100 personas sobre la población. Tasa de la natalidad es el 13.13% de nacidos vivos sobre 1.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada mil mujeres hay 100 nacidos vivos. Siguiente. Tasa neta de migración, el 0 punto migrantes sobre los 1.000 de habitantes. Distribución por sexo, al nacer tenemos un 1.6% entre hombres y mujeres. Menores de 15 años tenemos 1.02 de hombres y mujeres. Entre 15 y 64 años tenemos el 1.09 entre hombres y mujeres. Entre 65 y más años tenemos el 0.72% entre hombres y mujeres. Total de la población del 1.4, tasa de mortalidad infantil del 23.23% de muertos sobre 1.000 habitantes nacidos vivos. Expectativa de vida nacer, ¿qué quiere decir? Total de la población es el 76.83%. Entre hombres y mujeres tenemos entre hombres de 73 y 95 años y mujeres entre 79 y 85 años. Tasa de fertilidad tenemos entre 1.53 entre niños nacidos vivos entre inferior de 2.000 mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos el 3% de nacidos vivos entre 10 mujeres fértiles. Grupos étnicos descendientes de Afroamérica y blancos, tenemos el 3% de nacidos vivos sobre 10 mujeres fértiles.